gracias al programa de danza, a la Facultad de Bellas Artes, a la coordinadora, la maestra Mónica Lindo y a los estudiantes que son nuestra razón de ser. Bueno, me sorprende que un día como hoy, principalmente dedicado a la presencia y la figura masculina en la danza, seamos tan escasos en esta sala. Hay mucho que hablar, mucho que decir, mucho que opinar. Antes de comenzar, quisiera dar gracias a Dios por la oportunidad que me da de hacer lo que más me gusta, para lo que nací y para lo que vivo, y es el arte de la danza. Sobre todo transmitirlo y enseñarlo, que es otra de mis pasiones. El hombre en la danza, o la imagen del varón en la danza, su papel y aportes. Desde la danza clásica voy a hacer como esa especie de recorrido, pero también voy a tocar la otra línea de la especialidad en la que yo me desenvuelvo, y es el baile de salón, y allí voy a dar mi tema. Ya. Bueno, desde la danza clásica, el ballet, o también llamada danza académica, es importante mencionar de su historia, pues de manera breve, la experiencia misma de grandes figuras masculinas que aportaron a la danza en general a través de la técnica del ballet o danza noble. Antes de llegar al origen del ballet clásico, debemos también tener en cuenta que la danza está inmersa, impregnada en el ser humano mismo, y que en esa experiencia podemos mencionar y evocar momentos como en la antigua Grecia y algunas otras civilizaciones primitivas, donde el hombre como individuo masculino tenía una preponderancia en materia de el uso de la danza desde el punto de vista espiritual. Y en Grecia, por ejemplo, Sócrates decía que el mejor bailarín era el mejor guerrero. Y sabemos que existe todo un proceso a nivel de creencias y de civilizaciones primitivas, donde el bailarín ocupaba una posición importante. Notemos que en otras culturas primitivas también los bailarines varones eran considerados de vital importancia, y especialmente comparados con descendientes de dioses, convirtiéndose en magos, chamanes, brujos, sacerdotes o intercesores, con la cualidad mágica visible de sus comunidades, que era el saber bailar o interpretar esa comunicación y sus teofanías, por decirlo así, o creencias, aplacando iras, desastres o adoraciones. Lamentablemente estamos ya. Quiero empezar con una figura de la danza el salón de la danza, la que tenemos. Podríamos remontarnos al siglo XIV, cuando en la corte del rey Luis hijo, la corte de Francia, donde él no quiso pasar, sigue pasándolo, él no quiso pasar desapercibido el hecho de que su padre haya fundado la Real Academia de la Lengua Francesa. Y su experiencia ilegal nos permitió hoy día gozar de lo que conocemos como el ballet clásico o la técnica clásica, pasos sistematizados que hoy día preparan grandes figuras, y como vemos el recorrido y los beneficios y ventajas
de esta gran importante línea de la danza. Luis XIV fue amante de las artes, especialmente de la música, la ópera. Vamos a la imagen, ahí vemos los guerreros, a la imagen de Luis. Allí. Luis XIV fue amante de las artes, especialmente de la música y la ópera, y admiraba la experiencia de los italianos en cuanto a la ópera. Por ello decidió importar los servicios de un especialista, el músico Louis, para que compusiera para él, pero al mismo tiempo, en función de congraciarse con el rey, le estimulaba y motivaba para danzar. Eso es algo muy importante porque allí empezamos a ver cómo el rey en su posición política y cómo este varón que desarrollaba esta pasión y la técnica, o digamos este inicio de la técnica, influenció de manera grande en la danza. Aquí comienza la magia con Luis XIV, quien funda para finales, prácticamente en su totalidad en el siglo XVI, funda la Real Academia de la Danza y la Música, que más tarde estructura el primer trabajo investigativo sistematizado de pasos para la práctica de esta nueva línea de la danza real, denominado también el Rey Sol, la primera figura en materia de danza. Esta primera figura, el rey, toma título como el Rey Sol, como lo pueden apreciar en innumerables audiovisuales o en los films que conocemos como la película El Rey Lear. Note que ahí los primeros en practicar el arte del ballet fueron los hombres, quienes incluso vestían de mujer, en algunas historias adaptadas para el entretenimiento. Otras culturas, incluso más acá, saltándonos todo un tiempo, por ejemplo la historia del tango. Los primeros bailarines de tango fueron hombres. Hombres con hombres, grupos de hombres bailaban en los arrabales y los puertos argentinos, y allí empezó a desarrollarse este trabajo masculino que fue evolucionando luego. Notemos también que los primeros en practicar esta arte lo hacían por entretenimiento. Además, la importancia con esta sistematización de pasos de la necesidad de formar bailarines y coreógrafos. Gozaban de una gran reputación. Los hombres en aquella época gozábamos de una gran reputación por ser cercanos a la corte y por el servicio al rey. Luego saltemos 4 siglos y vemos el desarrollo del ballet, dentro de los cuales podemos mencionar hombres y figuras masculinas como Pierre Duchamp y su colaborador Claude Bacon en los siglos XVI y XVII. Allí vemos el aporte de las posiciones del ballet, y en 1681 aparece la primera bailarina, Milly de la Fontaine, con la ópera de ballet El Triunfo de la Primavera, de Lully. Las primeras figuras ya como solistas en escena, Pierre y Maximilien Gardel, en un virtuosísimo y técnico ballet, comienza a forjarse con el primer bailarín consagrado, Louis Dupré, a quien se le da el primer calificativo del dios de la danza. Dupré prepara en la técnica agaitiana Pauline Balthazar Mestris, o más conocido como Mestris, en 1728, con la obra Le Carnaval et la Folie, a quien se le calificó como esbelto, guapo, hombre perfecto de la danza noble. Notemos que el bailarín era pues un ejemplo de superhombre, de cultura, de nobleza, de educación, de modales y de etiqueta. Una posición privilegiada que aporta en materia importante a la danza y a la educación. Luego su hijo Marie-Jean Agustín Mestris, quien es preparado por su padre con todo su legado en el ballet, sin contar brillante por sus reconocidos saltos y piruetas, dando firmeza en el concepto técnico
de superhombre con cualidades extraordinarias. Es por ello que decían que era sorprendente, lleno de gracia, ligereza, que se elevaba hasta el cielo de manera prodigiosa, que tenía alas. Incluso aquí empezamos a ver un poco de también aportes como esa arrogancia del varón en la danza, y su padre exclamaba al resto que su hijo no se quedaba en el aire cuando saltaba porque no quería humillar a sus colegas. Sus alumnos Augusto Bourdonville, Fanny Eisler y María Taglioni. Hablamos también de Salvador Vigaro, que también aportó en la técnica, y llega allí un momento especial en la figura masculina, un tiempo duro para nosotros que gozamos de una reputación, y es que adivinen que llegan las malditas puntas, las malditas puntas que permite elevar a las bailarinas en un mayor relevé y nos colocan en una posición de soporte para sostener a esa bailarina. Un proceso bastante duro para un bailarín que era el centro de atención y que principalmente tenía una responsabilidad y un legado. Aquí el abnegado hombre le corresponde hacer el soporte de la barra y de lucir a esa figura femenina, pero se crean otras cosas bellísimas y hermosas, ventajosas en la danza, que hoy agradecemos a toda esta gran reforma y evolución, como lo fue los pas de deux y las primeras obras que marcaron la historia universal, como la sílfide, donde la figura femenina pareciera que estuviera volando. Sabemos que el tiempo apremia y bueno, sigamos pasando. Está también Bourdonville, digamos que uno de los traidores, porque fue el que aportó mucho más a la figura femenina, y Jean-Georges Noverre, como el día de hoy que le rendimos, o mañana, pues todo el mundo le rinde homenaje por sus cartas a la danza y el diccionario antes de su fallecimiento como aporte a la danza. Secchetti con su técnica, en el momento en que el ballet empieza a ser decadente, y aportante en el proceso de la formación de bailarines. Y luego el momento cúspide del ballet, que es la época rusa, donde se encuentra también el primer manager o negociador, que es promotor internacional, Diaghilev. Allí empieza a verse figuras como las leyendas masculinas de Balázs Nijinsky, que se decía que poseía un tendón adicional para los saltos de lado y lado. Y vayamos a otros como Rudolf Nureyev, Baryshnikov, y otros exponentes del ballet que aportaron también a la técnica, como José Manuel Carreño, Carlos Acosta de Cuba, José Martín, español, y Mikhail Baryshnikov. Con Baryshnikov su aporte fueron con que convierte la danza y el ballet en una industria comercial, crea una marca, líneas de perfumes, ropa de bailarines y participación en importantes películas. Fusionó el canto con la actuación y la danza. Y bueno, también hay otros bailarines que se dedicaron al ballet o que introdujeron también el ballet y su técnica, pero que también cambiaron, como Baryshnikov, hacia la danza moderna y otras, digamos, otras líneas de la danza aportantes en el mundo. Vemos Michael Jackson, una leyenda, vemos ahí a Max Loeb, a Alvin Ailey, a Fred Astaire. Y bueno, también tenemos reconocidos en nuestro país. No terminaríamos este conversatorio, pero allí vemos algunos grandes maestros de nuestra región que hoy también nos damos cita. Desde mi punto de vista es difícil y también tiene cierto grado de romanticismo y sentimiento la lucha que, a pesar de que nosotros, o aunque tuvimos ese
prodigio de, digamos, de tener ese legado en nuestras manos como hombres, como varones, como individuos masculinos en la danza. Crecimos en la formación de la danza con dificultades, con una sociedad machista, con temores, en la clandestinidad en algunos casos, pero con ese espíritu liberador que está dentro de nosotros como seres humanos, tratando de lograr y superar todas las vicisitudes, pero llevar en alto nuestra posición. En el baile del salón, tanto como en el ballet, la figura del hombre es muy importante, no solo por el soporte, sino que noten, sobre todo las niñas y los chicos que se están formando en nuestro programa, que no tienen nada que ver con género ni diversidad, sino en la regla universal del bailarín masculino, que permite, que se desprende de su ego para lograr que la bailarina mujer se luzca en el escenario. Ahí es donde está la clave de la magia y el éxito de las primeras figuras. Una provocación en esta tarde para reflexionar acerca de ese papel preponderante, porque es que nuestra decisión, o la decisión de muchos, del concepto del género y de la diversidad y del concepto filosófico que se pueda tener en materia biológica o de decisiones sexuales, no tiene que incidir en la muestra artística, que si ya se requiere de que esa necesidad y que se hace el lenguaje como tal, ya es otra cosa, pero con responsabilidad, y mostrar esa comunicación, porque al final arte, ¿sí?, para expresar. Y finalmente quiero dar esa imagen, pásalo. Bueno, también tenemos a Montana, Fernando, Jorge Arnedo con su técnica, y desde mi punto de vista, yo pienso, sigue la siguiente, que el hombre se considera un buen parejo y bailarín cuando hace resaltar a la mujer su pareja de baile. En las competencias internacionales estandarizadas y este mundo globalizado, la exigencia está en el aporte que uno le da en materia de la figura masculina o del género como tal, al momento de hacer esos encuentros de contacto con la femenina, con la mujer. Allí es donde está la destreza verdadera de la técnica del hombre masculino en la danza. Y bueno, este es mi aporte. Yo quiero abrir, ojalá que lleguemos a la discusión, y eso es inevitable, llegar a ese tema de la diversidad, pero principalmente tener ese concepto muy claro de que el contacto con la mujer y esa afinidad y el compartir los roles y la interacción es toda una comunicación, y ya el hecho de mostrarnos en las diferencias escénicas, ya allí ya hay todo un arte, el arte de la misma creación. Muchas gracias. Muchas gracias, Johnny. Voy a pedir a los siguientes invitados que se ciñan un poco el tiempo, que luego en el curso de la discusión pues van a tener la oportunidad de intervenir nuevamente. Llamo a Magdalicia Gómez, quien es bailarina, coreógrafa, pedagoga e investigadora, fundadora y directora de la Fundación y Compañía de Danza Contemporánea y Energética Danza Libre, y actualmente directora del Centro de Investigación Dancística y Antropológica del Caribe, CIDAC. Marta. Disculpe, aprovecho
Winston Berrío Zapata, quien nos acompaña para la realización, inicia mañana un taller sobre dramaturgia, esta tarde, un taller para todos los estudiantes sobre dramaturgia en la danza. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí presentes, a la Universidad Mónica Patricio Núñez, a todos y a todos por su presencia. Pienso que este tipo de conversatorios son claves, importantes para poder reflexionar y departir sobre el cuerpo. Para mí más el cuerpo que la danza, porque el cuerpo es el instrumento, eso que nos hace posible el expresarnos. Y precisamente estamos hablando de algo que quisiera preguntar. El hombre en la danza. Para mí el hombre, estamos hablando como palabra, de hombre estamos hablando del ser, ¿verdad? El ser humano. Desde el principio de los días se estuvo hablando del hombre como masculino, pero sabemos que el hombre está involucrada, la mujer también, la presencia femenina. Entonces, también nos hablaron de compartir un poco nuestra experiencia sobre los maestros del Caribe colombiano, de acá, de nosotros, de lo que ha sucedido, de sus vivencias y de sus aportes e inclinaciones filosóficas, inclinaciones desde donde ellos se agarraron para tener un discurso, porque sabemos que cuando se entra y se penetra en el mundo del cuerpo, de la danza, en el mundo del movimiento, comenzamos a hacer cuestionamientos, a hacer reflexiones comenzamos por nosotros mismos, es mi mismidad, es mi ser, y después vienen los otros que están dentro de mí, como decía Kazuo Ono, el padre de la danza Buto en el mundo. O sea, yo danzo solo, yo bailo solo, pero cuando lo hago baila a mí muchísima gente. Entonces dentro de mí, de este espacio, dentro de este caldero que existo, están compenetrados en muchas huellas que han venido y siguen conmigo y continuarán. De eso se trata el arte, de eso se trata el hacer artístico. Entonces, yo no vengo tanto a hablarles como de toda una vida, de cada personaje. Me parece más interesante lograr hablar de esos personajes que han estado aquí en la costa, que han estado y han hecho presencia, también los que han pasado por mi cuerpo, los que han traspasado mi propio espacio y me han hecho alterar mi situación, alterar mi propio espacio y dar un salto y entrar, o sea, sin cambiar, ya no estar allá, sino que estar aquí en este espacio. Y mañana, al segundo, poder estar más allá, ¿sí? Poder estar aquí y poder estar con él, o poder estar sin él. Y de eso se trata, para mí de eso se trata el arte. O sea, para mí, y eso es la huella, ese es el tránsito y el recorrido que mis maestras y maestros han dejado en este cuerpo, en este habitáculo que existe. Entonces, personajes en la costa: Peter Palacios, Álvaro Restrepo, Carlos Jaramillo, Carlos Franco. O sea, ¿desde dónde? Desde varios espacios, ¿no? O sea, yo hago contemporáneo, pero yo no puedo dejar de ver también a los que han estado y han hecho huella, han dejado huellas, raíces, han sembrado raíces en mi ser. O sea, yo no les puedo hablar desde ustedes, tengo que hablarles desde mí, ¿verdad? Entonces, personajes importantes que han trazado un camino y discursos
incluso han investigado, se han preocupado por decir, se han preocupado por atravesarse a sí mismos. Entonces, y sacudir las experiencias a través de sí mismos a los demás. Mónica Dontovnik, Patricia Porras, Yamile del Castillo, Julie de Dorado, Gloria Peña, desde varios espacios han habido muchos. Para mí existen aún dentro de mi propio espacio recuerdos de lo que me hizo ser en el camino de la danza. Específicamente, como entendí la pregunta, acá me dirán los que pasaron y atravesaron mi camino en la danza y me hicieron dejar huella y hablar más de ellos, y cuál fue su discurso también, cuál fue ese discurso y cuál fue ese camino filosófico en el que se adentraron, y cuáles fueron también sus bases y sus conexiones con otros aquí o en otras partes del mundo. Para mí ha sido clave alguien que creo que sé que está invitado aquí próximamente, que se llama Carlos Jaramillo, una persona que entró en mi mundo del cuerpo, de la danza. Es un personaje a nivel nacional e internacional. Estuvo con Marta Graham, Alvin Ailey, José Limón, y desde ahí hizo folclore aquí en Colombia. Trabajó el folclore de una forma particular después de haberlo estudiado, afrodescendiente, negro, ¿sí? Con todo un camino y un pensamiento y un recorrido de raíces caribeñas fuertes, y luego salió del país a buscarse, a abrirse caminos a otros surcos, y se encontró con Alvin Ailey, o sea, afrodescendiente también, pero no colombiano, o sea, desde otro lado, desde otro espacio, hablando también con su discurso, encontrando otras huellas, caminos, y ahí se confabularon muchas cosas, que es lo que siempre nos pasa cuando nos encontramos con otros. O sea, nos encontramos con maestros que siempre nos pueden tocar y nos pueden estremecer, y otros que no. Eso es normal. Igual con compañeros en la danza cuando estamos en escena o sin estar en escena, eso siempre sucede. Y Carlos Jaramillo logró entrar en todo un mundo técnico, en todo un mundo metodológico, y sustentar sus procesos. Fue el primero que abrió la primera escuela que hubo en Colombia de danza contemporánea en Bogotá, y esa escuela tenía una particularidad, que tenía la conexión con estas otras escuelas de Estados Unidos. Yo tuve la fortuna de vivir ese momento y ese espacio. Otra persona que para mí fue clave, con Peter Palacios logré tener como un encuentro desde Carlos, en la época en que Carlos Jaramillo tenía la escuela y Peter Palacios también estaba allá, sobre todo con el clásico un poco, con el ballet, y después ya en escena. Luego entra Álvaro Restrepo, no desde la parte técnica, porque con Álvaro